Constitucional despliega su mayor esfuerzo para mejorar la atención al ciudadano. Por eso, habiendo logrado la digitalización al 100% de los expedientes, quiere facilitarte su acceso a través de este servicio online, que permitirá que cualquier ciudadano, sea o no litigante, pueda acceder a los expedientes sin necesidad de venir al TC. Aquí te mostramos cómo hacerlo. Primero, debes ingresar al portal web de la institución www.tc.gov.pe. Una vez en el portal web, debes dar clic a la pestaña Ventanilla Jurisdiccional. Aquí encontrarás dos opciones. Una para consultar los expedientes y cuadernillos de los procesos de tutela de derechos y la otra para los procesos orgánicos. Para consultar los procesos de tutela de derechos, es decir, procesos de amparo, de cumplimiento, habeas data y habeas corpus, puedes buscarlo ingresando el número de expediente. Pero si no lo sabes, no te preocupes, porque puedes ingresar el nombre del demandante. Y en un solo clic podrás acceder al expediente y a la lista de cuadernillos de la referida causa, los cuales también podrán ser descargados. Por ejemplo, si queremos buscar el caso de Marcelina Rudas Valer, solo debemos poner su nombre y te aparecerá todo el cuadernillo del caso. En el caso de los procesos orgánicos, solo debes anotar el número de expediente, el año y el tipo de proceso. Aquí debes buscar si es un proceso de inconstitucionalidad o un conflicto competencial y dar clic. Inmediatamente podrás visualizar el expediente solicitado y la lista de cuadernillos del referido caso, los cuales también podrán ser descargados. Por una mejor atención al ciudadano, el Tribunal Constitucional avanza. El Tribunal Constitucional despliega su mayor esfuerzo para mejorar la atención al ciudadano. Por eso, habiendo logrado la digitalización al 100% de los expedientes, quiere facilitarte su acceso a través de este servicio online, que permitirá que cualquier ciudadano, sea o no litigante, pueda acceder a los expedientes sin necesidad de venir al TC. Aquí te mostramos cómo hacerlo. Primero, debes ingresar al portal web de la institución www.tc.gov.pe. Una vez en el portal web, debes dar clic a la pestaña Ventanilla Jurisdiccional. Aquí encontrarás dos opciones. Una para consultar los expedientes y cuadernillos de los procesos de tutela de derechos y la otra para los procesos orgánicos. Para consultar los procesos de tutela de derechos, es decir, procesos de amparo, de cumplimiento, habeas data y habeas corpus, puedes buscarlo ingresando el número de expediente. Pero si no lo sabes, no te preocupes, porque puedes ingresar el nombre del demandante. Y en un solo clic podrás acceder al expediente y a la lista de cuadernillos de la referida causa, los cuales también podrán ser descargados. Por ejemplo, si queremos buscar el caso de Marcelina Rudas Valer, solo debemos poner su nombre y te aparecerá todo el cuadernillo del caso. En el caso de los procesos orgánicos, solo debes anotar el número de expediente, el año y el tipo de proceso. Aquí debes buscar si es un proceso de inconstitucionalidad o un conflicto competencial y dar clic. Inmediatamente podrás visualizar el expediente solicitado y la lista de cuadernillos del referido caso, los cuales también podrán ser descargados. Por una mejor atención al ciudadano, el Tribunal Constitucional avanza. Tal vez has escuchado hablar del Tribunal Constitucional del Perú, pero ¿sabes para qué sirve? Primero hay que entender que a pesar de llamarse tribunal no pertenece al Poder Judicial, sino que es un organismo estatal autónomo e independiente.
El Tribunal Constitucional es la máxima autoridad a la hora de interpretar la Constitución política. Está conformado por 7 magistrados que son elegidos por el Congreso y que solo se someten a la Constitución y a su propia ley orgánica. La labor principal es velar porque todas las leyes y normas estén ceñidas a los principios constitucionales. Pero no solo las leyes, también las acciones del Estado y las de los particulares. Si alguna norma con rango de ley vulnera la Constitución, se puede plantear una demanda de inconstitucionalidad que será resuelta en única instancia. También existe el recurso de agravio constitucional que pueden presentar personas naturales o jurídicas cuando se les niega en el Poder Judicial sus demandas de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. El Tribunal Constitucional es la instancia final y definitiva para resolver estos procesos. Si los poderes del Estado, órganos constitucionales autónomos, gobiernos regionales o municipalidades tienen discrepancias sobre sus competencias establecidas en la Constitución o sus leyes orgánicas, el Tribunal Constitucional resuelve el conflicto de competencia o atribuciones. El tribunal funciona en Lima, pero su sede legal es Arequipa. También realiza sesiones descentralizadas con el objetivo de acercarse a la población y así ejecutar con mayor eficacia su labor de guardián de los principios de nuestra Constitución. Si quieres saber más, visita nuestra web www.tc.gov.pe, donde podrás encontrar información sobre los procesos y resoluciones. Desde niños nos enseñan que la Constitución política tiene supremacía sobre las demás leyes y en ella se garantizan nuestros derechos fundamentales. En Perú, cuando alguno de esos derechos es vulnerado, podemos presentar ante el Poder Judicial varios tipos de procesos. Proceso de habeas corpus, cuando algo o alguien atenta contra la libertad personal. Proceso de habeas data, que nos garantiza acceder a información pública, conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información referida a la persona que se encuentre almacenada o registrada en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Proceso de amparo, cuando un hecho u omisión atenta contra cualquier otro derecho constitucional no protegido por el habeas corpus o el habeas data. Proceso de cumplimiento, que nos permite reclamar que alguna autoridad o funcionario acate las normas legales o ejecute los actos administrativos que le corresponden. Si consideramos que el Poder Judicial en segunda instancia deniega la petición en cualquiera de estos procesos, podemos presentar un recurso de agravio constitucional. Esta vez, quien lo resuelve es el Tribunal Constitucional, que fallará en última y definitiva instancia. Los magistrados del Tribunal Constitucional también se encargan de resolver demandas en caso que una norma con rango de ley no se ajuste a la Constitución. En este caso, se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Además, existe el proceso competencial, que permite al Tribunal Constitucional conocer de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas, que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. Si tienes un proceso en curso, recuerda que la información de audiencias, expedientes y resoluciones la puedes encontrar en nuestra página web www.tc.gov.pe. El Tribunal Constitucional despliega su mayor esfuerzo para mejorar la atención al ciudadano. Por eso, habiendo logrado la digitalización al 100% de los expedientes, quiere facilitarte su acceso a través de este servicio online, que permitirá que cualquier ciudadano, sea o no litigante, pueda acceder a los expedientes sin necesidad de venir al TC. Aquí te mostramos cómo hacerlo.
Primero, debes ingresar al portal web de la institución www.tc.gov.pe. Una vez en el portal web, debes dar clic a la pestaña Ventanilla Jurisdiccional. Aquí encontrarás dos opciones. Una para consultar los Semana Constitucional por el Día Internacional de la Mujer. El Centro de Estudios Constitucionales, bajo la dirección general de la magistrada Marianela Ledesma, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, bajo la dirección del doctor Hartmut Rank, presentan Foro Constitucional Regional, la presencia de las mujeres en los tribunales y cortes constitucionales de justicia. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. En el marco de una fecha tan importante como el Día Internacional de la Mujer, el Centro de Estudios Constitucionales presenta la Semana Constitucional por el Día Internacional de la Mujer, una iniciativa que conmemora sin duda esta fecha y nos invita a reflexionar y a dialogar sobre la mujer, sus derechos, su acceso a la justicia y su presencia en el ámbito jurídico. Para dar inicio a esta semana, les damos la cordial bienvenida al Foro Constitucional Regional, la presencia de las mujeres en los tribunales y cortes constitucionales de justicia, organizado, como escucharon antes, por el Centro de Estudios Constitucionales, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. A continuación, para las palabras de inauguración, invitamos al señor Hartmut Rank, director del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Adelante. Buenas tardes a todas y todos los asistentes al Foro Constitucional Regional sobre la presencia de las mujeres en los tribunales y cortes constitucionales de justicia. Me presento breve. Soy Hartmut Rank, director del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de nuestra Fundación Konrad Adenauer desde agosto 2021. También soy abogado alemán y mediador. Mi experiencia profesional se centra en el derecho europeo e internacional, los derechos de las minorías, la política multilateral de desarrollo y las formas extrajudiciales de resolución de conflictos. Hace 7 meses llegué a Latinoamérica. Desde mi trabajo y el de equipo del programa regional, buscamos impulsar los temas que son de interés para los países en los que hacemos presencia a través de acciones que permitan avanzar en los principios de Estado de Derecho. Uno de los asuntos relevantes que consideramos prioritario son los avances en la igualdad y no discriminación de la mujer y otros grupos con enfoques diferenciales en la región de Latinoamérica. Previo a iniciar mi intervención en la inauguración en este evento, quiero enviar un saludo y agradecer a las magistradas que nos acompañan hoy, a la jueza de la Corte Constitucional del Ecuador, Daniela Salazar Marín, la ministra Yasmín Esquivel Moza, también a la profesora Isabel Jaramillo Sierra, y un agradecimiento especial a la magistrada Marianela Ledesma, quien es impulsora de estos espacios a través del Centro de Estudios Constitucionales del Perú. También quiero dar gracias a quienes nos acompañan en lo que hemos denominado la Semana en Conmemoración de la Mujer desde el programa Estado de Derecho para Latinoamérica. Hoy y mañana estaremos conversando con juezas de cortes constitucionales de Latinoamérica sobre la participación de las mujeres en dichas cortes y la incidencia en las líneas jurisprudenciales por parte de las juezas en sus respectivos tribunales. Asimismo, celebramos el jueves 10 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres Juezas, con la presentación del Policy Paper sobre la participación de las mujeres en los sistemas de justicia en América Latina,
Un trabajo desarrollado en asocio con la Fundación para el Debido Proceso y el Núcleo Interdisciplinario sobre Desigualdad y Derechos Humanos de la Universidad Austral de Chile, que permitirá conocer los hallazgos y recomendaciones para la eliminación de las barreras de acceso a la carrera judicial para las mujeres en algunos países de Latinoamérica. Por lo pronto, demos inicio al panel de discusión sobre los avances y desafíos en el acceso y permanencia de las mujeres en los tribunales y cortes constitucionales de justicia aquí en América Latina. Seguramente, de esta discusión saldrán conclusiones importantes sobre la implementación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en Latinoamérica y continuar con la detección de barreras de acceso a la carrera judicial y la participación en altos tribunales de las mujeres aquí en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rank. Saludamos también la presencia de Lucía Becerra, coordinadora de proyectos de Konrad Adenauer. Se suma a las palabras de inauguración la magistrada Marianela Ledesma Narváez, directora general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú. Adelante, doctora, la escuchamos. Buenas tardes. Es muy grato para mí dirigirles estas palabras inaugurales con ocasión de la realización del Foro Constitucional Regional, la presencia de las mujeres en los tribunales y las Cortes Constitucionales de Justicia. Evento que, como ya lo ha señalado el representante de la Fundación Konrad, tiene lugar en el marco de la celebración de la Semana Constitucional por el Día Internacional de la Mujer, organizada también por la Fundación Konrad Adenauer y por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal. En ese sentido, en primer término, ofrezco mi agradecimiento a la referida fundación, representada por don Harmut Rank, director de su programa de Estado de Derecho para Latinoamérica, por participar decididamente en la coorganización de este evento. El aporte de la Fundación Konrad Adenauer a la promoción de una cultura de derechos humanos y al fortalecimiento de la institucionalidad en nuestro país es de sobra conocido. Y la realización de este foro es precisamente una muestra de ello, de ese noble compromiso. Por ello, mis primeras palabras es de dar bienvenida a las expositoras en este evento, ¿no? Y sobre todo generar el parabienes de que las palabras y las ideas que se expondrán en este evento tendrán una repercusión para reflexionar sobre cuánto se ha avanzado en los derechos de las mujeres y sobre todo el rol de las mujeres en la administración de justicia, el posicionamiento que han tenido y deberíamos también aspirar a seguir creciendo, también van a ser temas de reflexión en este evento. Por ello, sin mayor reparo o preámbulo, doy también la bienvenida a las expositoras en este evento y a todos los también ciudadanos y ciudadanos que nos siguen a través de las redes sociales. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, doctora Ledesma, y le recordamos a todas y a todos los participantes que este evento está siendo transmitido en vivo en el canal digital del Tribunal Constitucional y en las plataformas digitales del SEC para que más peruanos y peruanas escuchen sus voces. Tras lo mencionado, damos inicio a este Foro Constitucional Regional de 2 jornadas consecutivas con el panel Avances y desafíos en el acceso y permanencia de las mujeres en los tribunales y cortes constitucionales de justicia de América Latina. Mesa 1. Avances y desafíos en el acceso y permanencia de las mujeres en los tribunales y cortes constitucionales de justicia de América Latina. Moderadora, doctora Isabel Jaramillo Sierra, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Colombia. Panelistas:
Magistrada Marianela Ledesma Narváez, expresidenta del Tribunal Constitucional del Perú y directora general del Centro de Estudios Constitucionales del Perú. Ministra Yasmín Esquivel Moza, presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Daniela Salazar Marín, jueza de la Corte Constitucional de Ecuador. Es momento de presentar en la moderación a Isabel Jaramillo Sierra, y es doctora por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, coordinadora de la Red Latinoamérica Red Alas, ocupado múltiples cargos dentro de la administración universitaria como directora de doctorado y de maestría, y actualmente es directora del área de teoría jurídica. Ha trabajado como consultora del Gobierno Nacional en la rama judicial y en temas de género y derechos humanos. Bienvenida, señora Jaramillo. Muchas gracias, Mirta. Muy buenas tardes a todos y todas. De nuevo a María Candelaria Quispe, que pues es una aliada en estos temas, y a la doctora Marianela, que también ha estado liderando en la región estas conversaciones de las que tenemos muchas expectativas. Pues la tarea que me han encomendado es un poco darle inicio a esta conversación. Es fundamentalmente lo que voy a hacer, que es una conversación que hemos pensado a la luz de 3 preguntas, realmente sencillas, pero sé que las magistradas y ministras tienen muchas cosas para decirnos sobre esto. La primera de esas preguntas es sobre los principales desarrollos legislativos que hay en cada uno de sus países, o ausencia de desarrollos legislativos para asegurar la representación y la inclusión de las mujeres en las altas cortes. La segunda pregunta es sobre los límites y barreras que han identificado ustedes para el ascenso de las mujeres dentro de la rama judicial en su país. Y finalmente la tercera, las oportunidades y desafíos que están más presentes en cada uno de sus contextos. Pues estas, como les digo, son apenas unas preguntas para iniciar una conversación, y lo que tenemos previsto es que cada uno de ustedes pueda compartir sus reflexiones, unos 10 minutos de presentación, y luego podamos escuchar las inquietudes del público o incluso las inquietudes que cada una tenga sobre la exposición de sus colegas o compañeras. Voy a proceder, aunque ya nos han presentado a las magistradas y ministras, voy brevemente a mencionar algunos datos biográficos a medida que les doy la palabra. Voy a empezar con la doctora Yasmín Esquivel Moza, quien es ministra, como ya lo mencionaron, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México y presidenta de la Segunda Sala por el periodo 2021-2022. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Administración de Instituciones Educativas y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Anáhuac. Es diplomada en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y especializada en Derecho Administrativo, Fiscal y Sistema Financiero Mexicano. Cursadas estas en la Universidad Panamericana. Muchas gracias, ministra, bienvenida. Estamos a su disposición. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo, maestra Isabel Jaramillo, moderadora de este evento tan importante. Por supuesto, al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, un país hermano. Nosotros desde México saludamos a todos nuestros amigos y compañeros peruanos, donde tuve la oportunidad de estar la semana pasada allá con el tribunal donde preside Elvia Barrios, la magistrada. Saludo con afecto a la magistrada Marianela Ledesma Narváez, su directora general, así como a la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, representada por el maestro Hartmut Rank, director del Programa de Estado de Derecho para Latinoamérica, por la organización e invitación a este magnífico evento. Hablar de la presencia de las mujeres en los tribunales de las Cortes Constitucionales desde la voz de quienes hemos transitado esta ruta
permitirá identificar los retos que enfrentamos en el camino, así como los avances que se han logrado y así alentar a otras mujeres de nuestra América Latina a seguir con esta ruta. Saludo también con mucho gusto a la magistrada Daniela Salazar Marín del Ecuador, jueza de la Corte Constitucional de Ecuador, así como a todos los presentes y a la facultad de la Universidad de los Andes y a todas las compañeras que nos ven de la Red Latinoamericana de Académicas Red Alas. Con relación a la primera pregunta, si considero que los avances legislativos más representativos en mi país respecto a la paridad de género en las altas cortes judiciales. Bueno, en México, en junio del 2019, se publicó una reforma constitucional en materia de paridad de género que incidió en la modificación de 9 artículos de la Constitución, a fin de que la mitad de los cargos de decisión política en los 3 poderes, en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, entre ellos el Poder Judicial Federal y los organismos autónomos, sean para mujeres. Esto fue muy importante para nuestro país. En el caso del Poder Judicial, la reforma adicionó los párrafos 3º y 8º a un artículo 94, el primero para señalar que la Suprema Corte se compondrá de 11 integrantes, ministras y ministros. Anteriormente no traía el término de ministras, ahora ya lo trae. El segundo, que encomienda al legislador secundario establecer la forma y los procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales observando el principio de paridad de género. Esta disposición constitucional, que como observan se incorporó de manera reciente, es la primera pero contundente que mandata la paridad en el Poder Judicial de la Federación, así como en todos sus órganos al interior, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal, en el que se comprenden todos los tribunales federales del país. Aunque desde luego no habrá de traducirse de manera inmediata en una integración paritaria, dado los procedimientos para la designación que prevé nuestra Constitución y de los que les hablaré más adelante, ahora esta presencia deficitaria de mujeres se advierte también en el resto de los órganos de impartición de justicia en el orden federal. Este rezago llevó a nuestro presidente del Poder Judicial Federal, que está al frente del Consejo de la Judicatura Federal, a emitir acuerdos generales que establecen el procedimiento y lineamientos generales para acceder al cargo de juezas de distrito y magistradas de circuito mediante concursos internos de oposición que fueron publicados desde justamente el año 2019. Estos acuerdos establecen medidas especiales temporales diversas que van desde concursos de oposición exclusivos para mujeres. Esto fue muy bien recibido por las mujeres del Poder Judicial Federal, que son pues miles de mujeres del Poder Judicial Federal, y estos concursos exclusivos para mujeres, acciones afirmativas, al establecer que se pueden inscribir solo mujeres, garantiza que accedan únicamente mujeres, y en los siguientes concursos, después de estas acciones afirmativas, se llevaron a cabo concursos que reservan plazas 50% mujeres y 50% de hombres. En mi país existen más de 64 millones de mujeres. Para que se imaginen ustedes la presencia también de las mujeres en los diferentes ámbitos, tanto en el servicio público como en el privado, en el social y en el hogar de las mujeres en nuestro país. También los criterios que se ven involucrados en estas acciones afirmativas no solo restringen al género, sino también cuando se intersectan con una discapacidad o cuando la mujer además es cabeza de familia o es madre soltera, o finalmente la preferencia de adscripción de aquellas que resultan vencedoras, reconociendo además que las funciones jurisdiccionales que tendrán a su cargo las labores de cuidado que se realizan en los hogares. Porque recordemos que las mujeres tenemos una doble jornada. Las mujeres que nos dedicamos al servicio público o al servicio privado, que trabajamos y después también tenemos una responsabilidad en casa
ya sea que tengamos hijos o no los tengamos, tenemos siempre una responsabilidad en las casas. Entonces, como resultado del citado acuerdo, se han emitido convocatorias tanto para juezas como para magistradas y en la que se ha registrado una participación importante en la historia de los concursos de oposición para acceder a estos cargos. Estas acciones tienen una base en el mérito de las personas participantes, de modo que se privilegia lo mismo el género que la más elevada preparación de quienes acceden a estos cargos. Los de más elevada jerarquía, con excepción del cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de consejera de la Judicatura Federal, también los de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya mencioné, obedecen a procedimientos constitucionales diferentes. La implementación de estas medidas permite contar en este año al inicio del 2022 con un 22% aproximadamente de la presencia de mujeres en cargos de decisión de juezas y magistradas, porque debo decirles que si hablamos del número total de personas presentes en el Poder Judicial Federal, efectivamente el 50% y quizá un poco más son de mujeres, pero no en los cargos de decisión. En los cargos de decisión, como juezas y magistradas, solamente nos limitamos a un 23%. Ahora, permítanme comentarles que en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 1994 para acá, bueno, en toda la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha habido aproximadamente 500 hombres, 500 ministros en el Alto Tribunal Constitucional, de los cuales únicamente en la historia de 200 años de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha habido 14 mujeres, solo 14 con relación a 500 hombres ministros. Es importante señalar esto para ver esta inequidad, esta falta de igualdad que existe en la presencia de la mujer en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, actualmente, de los 11 integrantes que somos, únicamente 4 somos mujeres. 3 de nosotras fuimos nombradas recientemente entre 2019 y 2021. Esto es importante señalarlo para ver el avance. Antes de 2019 únicamente habían llegado a la Corte 11 mujeres en la historia. Ahora ya somos 14 las que hemos llegado, pero únicamente 4 hoy de sus 11 integrantes de la Corte. Además, permítanme señalar que la barrera que hemos tenido que sortear es llegar a ocupar una magistratura en la Corte, y si bien es cierto, nuestra Constitución Federal existe un mandato de paridad de género que se extiende a los otros poderes de los 3 niveles de gobierno, que ha permitido avanzar de manera rápida en una integración paritaria en las cámaras, en el Congreso Federal ya tenemos la legislatura de la paridad 50-50. También en el Poder Ejecutivo hay la presencia de la mujer en un 50%. Pero esto no ha sucedido en el Poder Judicial de la Federación, en la que hemos avanzado, sí, en la presidencia del ministro Arturo Saldívar, pero aún falta por avanzar en estos temas, en donde hoy, con motivo del Día Internacional de la Mujer, recordamos todos estos avances, todas aquellas mujeres que han abierto camino, a quien reconocemos su lucha abriendo esta brecha, y que nosotras que estamos y que venimos después, continuamos con nuestra preparación y nuestro avance para abrirle camino también a todas las demás y lograr tan anhelada equidad que necesitamos en el mundo. La equidad y la igualdad y no discriminación para las mujeres, ya que en toda ciudad civilizada, en todo país que se considere civilizado, debe respetar a sus mujeres y sus espacios de decisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra. Muy importantes sus reflexiones. Llamo la atención a la reforma constitucional, pero por otro lado a las dificultades para implementarla en los más altos cargos en la rama judicial, que creo que es el llamado de atención
clave que está haciendo la ministra Esquivel. Le doy la palabra ahora entonces a Daniela Salazar Marín, a la doctora Daniela Salazar Marín, jueza de la Corte Constitucional del Ecuador desde el 2019 y vicepresidenta de la Corte Constitucional del Ecuador en el periodo 2019-2022. Ella es abogada por la Universidad de San Francisco en Quito y tiene una maestría en leyes de Columbia University en Nueva York. Fue becaria Fulbright y becaria Rómulo Gallegos. Actualmente es profesora titular del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad de San Francisco de Quito, en donde, además de la docencia, ocupó los cargos de vicedecana del Colegio de Jurisprudencia, codirectora de la Clínica Jurídica y codirectora del Grupo de Investigación Intertextos entre el Derecho y la Literatura. Doctora Salazar, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, por supuesto, mi gratitud al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional de Perú y también al Programa de Derecho para Latinoamérica de la Konrad Adenauer Stiftung por la invitación para ser parte de este foro, para poder reflexionar sobre la presencia de las mujeres en los tribunales y en las cortes constitucionales. Un saludo muy afectuoso a la ministra Esquivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y a la magistrada Marianela Ledesma, directora general del Centro de Estudios Constitucionales en Perú. Y por supuesto también a la profesora Isabel Jaramillo Sierra, que está moderando generosamente este evento tan oportuno que se ha organizado con ocasión del Día Internacional de la Mujer. No he tenido el privilegio de ser formalmente alumna de la profesora Jaramillo, pero sí he aprendido mucho de ella, así que encantada de estar también en este espacio con mujeres a quienes admiro tanto. Creo que el primer desafío, por supuesto, es reflexionar sobre este tema en solo 10 minutos, y además de reflexionar sobre los avances y sobre los desafíos en el acceso y en la permanencia de las mujeres en las altas cortes, pero voy a hacer lo posible y dado que no siempre nos tomamos el tiempo también para celebrar los avances, sí me tomo un minuto para compartir con ustedes que desde el mes pasado, desde febrero de 2022, que fue la última renovación de la Corte Constitucional del Ecuador, ahora la Corte en Ecuador está compuesta por una mayoría de mujeres. Somos 5 mujeres de los 9 jueces y juezas, y como sabemos, además no es la única Corte de la región actualmente donde existe una mayoría de mujeres, y creo que, digamos, es un hito que es digno de celebrar. Pero más allá de celebrar, creo que es importante analizar cómo llegamos hasta ahí, porque esto nunca es así gratuito. Y yo siempre tomo estos espacios como una oportunidad para reflexionar sobre todo el camino que hubo que recorrer para que una persona como yo, a pesar de mi género, a pesar de mi edad, pueda ocupar un cargo como el que ocupo. Es decir, todas estas son siempre oportunidades para reconocer a quienes nos abrieron las puertas. Y en el caso de Ecuador, es muy particular porque tenemos ya 20 constituciones y desde la teoría constitucional esto puede ser analizable, incluso criticable desde muchas perspectivas, pero eso es para otros espacios. Para este espacio, el hecho de que hayamos tenido todas estas constituciones significa que han habido muchos espacios, digamos, de los procesos constituyentes para la movilización social de las mujeres. Particularmente los procesos constituyentes que dieron lugar a las constituciones del 98 y también del 2008 han sido espacios muy ricos en los cuales el movimiento de mujeres o los movimientos de mujeres se han organizado para incorporar normas constitucionales que protejan nuestros derechos y que promuevan y aceleren la participación de las mujeres en todos los espacios de poder. Entonces, en Ecuador, las mujeres y los movimientos de mujeres decidieron apostarle al potencial del constitucionalismo para transformar esa situación de desigualdad estructural que vivimos las mujeres. Al punto que, si hablamos de desarrollos normativos en Ecuador cerca de 30 artículos de la Constitución actual, la de 2008, se refieren expresamente a las mujeres, al género, o a temas relacionados con la situación de las mujeres. Y el incremento de las mujeres en cargos de poder público en Ecuador es
ha sido muy significativo desde la Constitución de 2008 y se debe en gran parte a que esa Constitución, en esa búsqueda por igualdad formal entre hombres y mujeres, dedica muchos artículos específicamente a garantizar la participación de las mujeres en cargos de autoridad. Hay 8 artículos de la Constitución que se refieren expresamente a la paridad de género. Y entonces, por mandato constitucional, la paridad es un criterio que debe garantizarse en el sistema de designación de funciones públicas de manera general. Y esto ha tenido resultados muy evidentes. En Ecuador, en los últimos años, hemos visto mujeres presidir la Asamblea Nacional, presidir la Corte Nacional de Justicia, que es la más alta Corte de Justicia ordinaria, presidir el Consejo de la Judicatura, presidir el Consejo Electoral, presidir la Fiscalía General, entre muchos otros. Y claro, si comparamos esto con espacios donde no existe el mandato de paridad, pensemos, por ejemplo, en tribunales de arbitraje, ahí vemos que las mujeres siguen enfrentándose a un techo de cristal mucho más evidente, porque no tienen estas normas que han garantizado su participación. Ya específicamente sobre el tema de justicia, sobre el acceso a las mujeres a las cortes, nuestra Constitución actual determina que en todos los procedimientos, en todos los concursos de oposición y mérito para designar a servidoras y servidores judiciales, dice, se propendrá a la paridad entre hombres y mujeres. Esas son las palabras que utiliza la Constitución. Esto incluye los procesos para la selección de juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia, repito, la Corte Ordinaria, y también para la integración de la Corte Constitucional. Aquí hago notar que dije 2 cosas. O sea, por un lado hablé de las normas sobre paridad, pero también por mandato constitucional, las juezas y jueces de todos los niveles en Ecuador somos seleccionados a través de concursos públicos de méritos. Y resalto esto porque considero que más allá de la paridad, también estos concursos son una condición que favorece, de alguna forma, el acceso de las mujeres a la carrera judicial. ¿Por qué? Porque yo creo que en los países en los que, como una de las manifestaciones de la corrupción, el acceso a cargos de autoridad todavía se basa en conexiones personales y no en el mérito, entonces hay menos oportunidades para que las mujeres ocupemos posiciones de toma de decisiones, como son los cargos en el Poder Judicial. Me voy a tomar 2 minutos para explicar cómo ha ocurrido en la práctica o cómo funciona el sistema de designación de jueces y jueces en la Corte Constitucional en Ecuador, porque creo que ejemplifica cómo es que los concursos públicos sumados a la paridad nos llevan a una corte, insisto, ahora mayoritariamente mujeres, y no es la primera vez que la corte tiene mayoría de mujeres en Ecuador. Y es que en Ecuador los 9 jueces y juezas se seleccionan por parte de una comisión calificadora de un listado que tienen que enviar 3 distintas funciones del Estado. Cada una de estas funciones, la legislativa, la ejecutiva y la llamada función de transparencia y control social, envía su listado con 9 nombres. Entre esos nombres, por mandato constitucional, como dije hace un momento, se debe procurar la paridad. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, en ese listado tienen que darse el trabajo de buscar al menos 4 mujeres. Creo que si no existiera esa exigencia constitucional, pues la realidad sigue siendo en Ecuador que siempre hay más hombres abogados, más hombres constitucionalistas que están a la mano o que son promocionados por los medios de comunicación. Pero como hay esa exigencia, entonces empiezan a buscar mujeres. Claro, si las buscan, ahí están las mujeres. Y una vez que cada una de esas funciones envía un listado que incluye al menos 4 de 9, 4 tendrían que ser mujeres para que se procure la paridad, entonces tienes un banco de 27 postulantes donde mínimo tendrías que tener 12 mujeres. Podría haber más, pero eso sería el mínimo. Y todos esos postulantes pasan ya por el mismo concurso de méritos, con pruebas escritas, comparecencias orales y demás, y los que tienen el puntaje más alto pasan a integrar la corte. ¿Por qué me tomo el tiempo de explicar este sistema? Porque al menos en Ecuador esto nos demuestra que si garantizamos que los nombres de mujeres aparezcan o sean considerados en esos listados iniciales, si garantizamos que las mujeres tengan la oportunidad de competir en condiciones de igualdad para que puedan llegar a ocupar los cargos por mérito propio, van a llegar. Yo sí creo que la paridad y los concursos de méritos han sido realmente un correctivo muy importante frente a esa exclusión histórica de las mujeres de los cargos públicos en Ecuador.
Tampoco estoy idealizando los concursos de méritos. Creo que ahí tenemos todavía un trabajo por hacer. Muchas veces esos concursos siguen basados en estándares pensados desde las realidades masculinas. Por poner un solo ejemplo, cuando se valoran cuestiones como las publicaciones, esos concursos no suelen tomar en cuenta que la carrera de las mujeres que escogemos ser madre, por ejemplo, muchas veces tiene huecos o tiene espacios vacíos, ¿no es cierto?, en la producción académica. Eso no se toma en cuenta en ese tipo de concursos. Y lo mismo ocurre con otros criterios que se valoran en los concursos, donde creo que la perspectiva de género todavía está bastante ausente. En todo caso, aunque no haya un sistema perfecto, lo cierto es que esta combinación entre concursos de méritos con normas de paridad sí ha sido fundamental para que hoy las mujeres podamos ejercer nuestro derecho de participación en las altas cortes de justicia. Y lo que he querido resaltar es que el hecho de que hoy en Ecuador tengamos otra vez, además, una corte constitucional conformada mayoritariamente por mujeres, no es gratuito, es algo que se lo debemos a una lucha incansable de un movimiento de mujeres que estuvo apostándole a el constitucionalismo de género en Ecuador. Sé que se me está acabando el tiempo y sin desconocer estos importantes avances, creo que tampoco podemos olvidarnos de que, digamos, las razones estructurales que todavía hoy contribuyen a que no existan suficientes mujeres en cargos de decisión en general y en la justicia en particular siguen muy vigentes. Es decir, la paridad todavía es insuficiente mientras las actitudes patriarcales sigan dominando todos los espacios, incluyendo el poder judicial. Los prejuicios, los estereotipos de género, esos siguen estando igual de presentes en el poder judicial como están en la sociedad en su conjunto. Todas las barreras que enfrentamos las mujeres para acceder y para permanecer en cargos de poder y de tomas de decisiones como los de la carrera judicial van mucho más allá de lo legal. Las normas nos ayudan, pero son siempre insuficientes. Yo creo que el verdadero desafío no está ahí. La violencia de género, por ejemplo, sigue tan presente como siempre y sigue presente en este espacio también. La persistencia del acoso sexual, por ejemplo, en el trabajo, en el espacio público, en la carrera judicial, eso sigue imposibilitando que las mujeres asciendan y que puedan llegar a cargos de autoridad. Y si a esto le sumamos el hecho de que hoy sí, habemos más mujeres trabajando, habemos más mujeres en posiciones de poder, pero los entornos laborales todavía no se han ajustado a esa realidad. Los entornos familiares no han superado la división sexual de trabajo. Estos obstáculos siguen ahí, son obstáculos enormes, no solo en el acceso, sino además en la permanencia de las mujeres en estos cargos. Entonces, creo que todavía queda mucho trabajo pendiente que para que las mujeres lleguemos a puestos de autoridad y podamos realmente ejercerlos en igualdad de condiciones, no basta con que nos preparemos, no basta con las normas de paridad. Realmente tenemos que erradicar ya de raíz esta cultura patriarcal que todavía empuja a las mujeres fuera del ámbito público, las empuja hacia lo doméstico, las empuja fuera de los espacios de toma de decisiones. Por eso creo que no basta con llegar a posiciones de poder. Creo que es necesario que las que tenemos este privilegio utilicemos las herramientas a nuestro alcance para ir atacando esa desigualdad estructural que nos rodea, que nos afecta. Creo que una forma de hacerlo es juzgando con perspectiva de género, pero tampoco eso significa que el único rol de las mujeres en la justicia sea emitir sentencias sobre los derechos de las mujeres. Yo creo que el aporte de las mujeres juezas va mucho más allá de la justicia de género o la jurisprudencia feminista. De hecho, creo que una pregunta muy interesante que entiendo abordará este panel el día de mañana es justamente sobre el impacto jurisprudencial de la presencia de las mujeres en las cortes constitucionales. Y ahí yo creo que hay una discusión muy interesante del movimiento de mujeres actual, ¿no es cierto?, que cuestiona muchas veces el hecho de que en las cortes existan mujeres que voten en contra de sentencias que para el movimiento son consideradas como transformadoras de los derechos de las mujeres, como recientemente con la despenalización del aborto. En Ecuador, por ejemplo, la sentencia de despenalización del aborto en casos de violación se aprobó con 7 votos a favor y 2 salvados, y los 2 salvados fueron de 2 juezas mujeres. Y en Colombia acaba de ocurrir algo muy similar, y creo que esto tiene que llevarnos a reflexionar sobre si las mujeres
en las cortes estamos destinadas a representar ciertas causas, o si lo importante simplemente es que las mujeres en su pluralidad, en nuestra pluralidad, estemos representadas y punto. Es decir, no creo que podemos dejar de preguntarnos qué es lo que debemos representar las mujeres que llegamos a altos cargos en las cortes. Yo en lo personal estoy comprometida con la justicia de género, procuro incorporar la perspectiva de género como una forma de razonamiento para evidenciar las diferencias sexuales, los estereotipos y los roles que nos atribuyen a las mujeres y cómo esto impacta en los casos. Pero también pienso que la presencia y la participación de las mujeres en la justicia es un derecho fundamental y esa razón debería ser suficiente para que no nos detengamos en esa lucha hasta que sea natural incluso que tengamos cortes compuestas solo por mujeres, aun cuando no todas esas mujeres juezas estén necesariamente comprometidas con causas feministas. Esto no necesariamente tiene que ser así. Me quedo ahí. Muchas gracias, Isabel, por la paciencia. Muchas gracias, doctora Salazar, muy amable, muy pertinente sus palabras. Quiero enfatizar aquí, aunque vamos a volver seguramente a muchos de los temas que usted ha mencionado, esta idea del nombramiento a través de concursos de méritos y comparecencias, con base en listados que son paritarios, porque parecería que ahí hay algo en lograr cambiar las tendencias en las que se estabiliza la mayoría de los hombres en las altas cortes. Voy a darle entonces la palabra a la doctora Marianela Ledesma Narváez, quien es magistrada y expresidenta del Tribunal Constitucional del Perú, directora general del Centro de Estudios Constitucionales del Perú, doctora en Derecho por la Universidad Nacional de San Marcos, máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, docente en la Universidad Nacional de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otros. Muchas gracias, doctora Ledesma, tiene usted la palabra. Nuevamente un saludo muy cordial desde el Perú por haber aceptado participar en este evento. Para mí es un honor compartir la mesa con la profesora Jaramillo Sierra, con la ministra Yasmín Esquivel y con la jueza Daniela Salazar. Porque al final tenemos algo en común, ¿no? Hablar sobre la problemática de la composición o la presencia de las mujeres en las altas cortes o en los altos tribunales. Y al respecto quisiera comentarles, ¿no?, que este es un tema que constantemente motiva, por lo menos la actividad de este centro. Hace poco hicimos un evento que precisamente hablaba sobre la paridad en la composición de los tribunales de justicia de nuestro país, ¿no? Y acá quisimos, y pongo énfasis en esto, que el primer objetivo para alcanzar realmente cambiar esa mentalidad y lograr una igualdad en el trato entre hombres y mujeres, no solamente parte por el acceso a los cargos públicos, por tener una representación como mujeres en los cargos públicos, no necesariamente en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Hablamos de los cargos políticos, administrativos, cargos de decisión y definiciones en la organización estatal, ahí inclusive en la actividad privada, ¿no? Pero siendo sumamente importante la paridad de géneros en los espacios del poder público y privado, también esto debe estar de la mano, ¿no? A fin de asumir, ¿no?, como una especie de transformación, diríamos, en el imaginario patriarcal, ¿no?, que nos caracteriza, a fin de asumir, ¿no?, un trato igualitario, un trato democrático en las relaciones o en el ejercicio del poder, ¿no? Y ese es uno de los temas que tendríamos que acompañar a la lógica de la paridad. Diríamos, hablar de democracia, vivir en democracia, de poco se podría servir si es que no cumplimos a la vez con este concepto de equidad y también con el enfoque de género que debe acompañar, ¿no?, a estos conceptos. Por ejemplo, decía, de nada serviría tener, por ejemplo, el 80% de mujeres
en los parlamentos, en los tribunales, en los puestos de ejercicio de poder, si en general su actuar como mujer no se condice o no se ajusta a un verdadero enfoque de género. Y digo un verdadero enfoque de género que permita transformar a través de sus decisiones el machismo lamentablemente institucionalizado que aún existe en nuestro país, y también por las experiencias que relatan las compañeras que han precedido, que también estamos en la misma situación. Por ello, me sumaría, sin descuidar la importantísima tesis de la paridad, no debe descuidarse tampoco la búsqueda de la meritocracia, entre otras cosas, que debe acompañar al funcionariado público, en la que el pensamiento se encuentre libre de estereotipos, de estigmatizaciones o de ideas, diríamos, que oprimen a la labor de la mujer en el escenario que estamos refiriéndonos. Y que más bien lo que debemos orientarnos es a buscar pues un escenario que protege, que promueva, que respete la plena autonomía y la dignidad en igualdad para todas las mujeres. Solo alcanzando esta meta habremos alcanzado, ¿no?, una real transformación social para el bien de todos los ciudadanos. Es, a mi juicio, por consiguiente, el más importante y desafío que tenemos. Y digo desafío, y lo dejo ahí, la palabra desafío, para luego complementar con lo que voy a decir. Miren, hace poco, el año pasado, en nuestro país hemos cumplido 2 años de independencia, y hemos tenido la premier en la parte ejecutiva. Tenemos a la fecha también una presidenta del Poder Judicial, una presidenta en la Junta Nacional de Justicia, en la Fiscalía, y también el Tribunal Constitucional. Estoy hablando del año pasado. Bueno, alguien que visitaba nuestro país el año pasado, pues veía pues un posicionamiento o un encumbramiento de las mujeres en estos altos cargos, ¿no? Podríamos de repente decir que institucionalmente el país estaría avanzando hacia una concreta igualdad entre hombres y mujeres, podría decirse, pero lamentablemente no es así, no es una interpretación acertada, lamentablemente fue un tema muy coyuntural. Lamentablemente en nuestro país no tenemos un gran avance en el posicionamiento de las mujeres en los altos cargos de justicia y en otros de ejercicio de poder. Y el escenario actual tampoco es muy óptimo. Y le digo esto porque actualmente el presidente de la República, en un gabinete, en su primer gabinete de 19 ministerios, solamente designó a 2 mujeres. Y luego, cuando tuvo también que designar una nueva composición de gabinete de 19 ministerios, designó a 3 mujeres. Bueno, sin ánimo de ser irónica y con sinceridad a este paso, quizá designe a futuro al Ministerio de la Mujer, no a un hombre, que también ya no nos sorprendería, ¿no? Entonces, tengo la impresión que, aunque hay algunos progresos en materia de igualdad en el acceso de las mujeres a los cargos públicos, lamentablemente no es el progreso, diríamos, muy intenso, ¿no? En esta lógica. En el caso del Tribunal Constitucional, una institución que ha tenido 26 magistrados en toda su historia, solamente 2 mujeres han conformado el Tribunal Constitucional. Y de toda esta historia, el año pasado, el año 2020 y 2021, se eligió a una mujer por primera vez en la historia del Tribunal Constitucional. Esto también creo que generó un efecto reflejo para motivar a que otras instituciones, como por ejemplo el Poder Judicial, también eligiera a una mujer después de 200 años, casi de 200 años de vida institucional, se elija a una primera presidenta del país. Normativamente no tenemos, ni constitucionalmente, y menos en las normas ordinarias, el concepto de paridad para conformar los estamentos judiciales. Y esto nos viene llevando, por ejemplo, al actual Tribunal Constitucional, que se tiene que elegir a los nuevos componentes, que el concepto de paridad no esté presente en esta elección, ¿no? Si miramos la lista de los aspirantes,
diríamos que el 80% son aspirantes hombres que están más o menos encaminados a conformar el Tribunal Constitucional. Entonces, esa es una gran debilidad que tenemos normativamente en nuestro país. El concepto de paridad no ha sido desarrollado. Se generó una ley para el tema de paridad en los temas de elección popular, en los cargos públicos, más no para estos otros cargos vinculados con la administración, con el ejercicio del poder de estas instancias, ¿no? Y eso pues no solo es una debilidad, sino también viene a ser una limitación para visibilizar y permitir que otras mujeres pudieran ejercer estos cargos públicos. Por lo tanto, si tendría yo que resumir esta pequeña intervención, tendríamos que decir que no es muy halagador la situación de las mujeres en nuestro país en el ejercicio de la composición de altas cortes, por lo mismo que ya les he señalado en esta experiencia. Y además, también por el propio liderazgo del actual presidente, que de ideas de transformación hacia el empoderamiento de las mujeres es lo que menos se aprecia en sus intervenciones. Entonces, eso nos queda nada más de plantear como una tarea pendiente en la agenda de las mujeres en nuestro país, ¿no? Para visibilizar y luchar por lograr alcanzar estos derechos, ¿no?, de paridad y reconocimiento en el ejercicio del poder en la administración pública e inclusive en la actividad privada. Bueno, eso es lo que les tendría que decir. Y bueno, y felicito la experiencia de, por ejemplo, a la magistrada del Ecuador y la de México que nos han compartido, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, estamos muy atrasados de lo que nos gustaría alcanzar. Gracias. Muchas gracias, magistrada Marianela Ledesma. Muy interesantes sus reflexiones, porque señala, por una parte, esa ausencia en los desarrollos legislativos, pero acompañada de una ausencia de voluntad política en el trabajo relacionado con la paridad de género. Por otra parte, un llamado de atención sobre pues qué representa esta participación de las mujeres en las altas cortes. Pues con esta intervención y de manera muy juiciosa hemos seguido los límites del tiempo, entonces tendríamos una buena oportunidad para conversar. Tenemos algunas preguntas en el chat y yo creo que pues podemos pasar a discutirlas. Yo creo que, digamos, una de las cuestiones que queda aquí sobre la mesa es qué tanto pesa el desarrollo, el diseño institucional, ¿cierto? Lo que está en la Constitución, y por otro lado, la movilización política o la voluntad política, ¿no? Ahí yo pensaba la importancia que ha tenido pues, para la movilización en el Ecuador, el poner en las cláusulas constitucionales la paridad, pero en otros lugares, por ejemplo en el caso colombiano, no hay cláusula de paridad en la rama judicial, y sin embargo ha habido un trabajo muy importante de movilización para lograr que lleguen más mujeres a la Corte Constitucional, al punto de que, como lo menciona la magistrada Salazar, en este momento la Corte Constitucional colombiana tiene 5 magistradas mujeres, configurándose una mayoría de mujeres en la Corte Constitucional, sin que haya un mandato de paridad, ¿no? Solamente a través de la insistencia de que sí hay mujeres capacitadas y sí hay interés en participar en estos altos cargos. Yo creo que aquí hay una buena pregunta interesante a propósito también de lo que señalaba la magistrada Marianela sobre las cualificaciones de las mujeres, porque en muchos países del mundo la carrera de Derecho, la abogacía, es una de las primeras en donde las mujeres fueron casi la mitad de los estudiantes. Y por esa razón, en términos de méritos, pues las mujeres han acumulado esos méritos por mucho tiempo. Entonces, no sé si esa es la misma circunstancia en el Perú y en Ecuador. Si ustedes quisieran un poco contarnos más
sobre la educación legal y cuál ha sido ese papel de la educación legal en conformar las cortes. Aquí tenemos una pregunta de Elida Yesenia Linaja, que yo creo que es precisamente en línea con esto, y es que insiste si hay mujeres con la capacidad para alcanzar estos cargos. Lo que pasa es que sabemos que en distintos lugares, pues esa llegada hasta los más altos cargos, pues no solamente es el resultado de tener la capacidad, hay que haber, digamos, acumulado los méritos, tenido las carreras largas, en fin. Entonces, no sé si la doctora Ledesma quisiera profundizar un poco en este punto sobre la importancia de salvaguardar la meritocracia como principio para los nombramientos. Perfecto. En la experiencia de nuestro país, la formación jurídica tiene un componente de mujeres, ¿no? Si uno hace una mirada a la cantidad de estudiantes que egresan de las universidades, diríamos que entre un 60 o 70% está conformada de mujeres. Sin embargo, ese número no es representativo ni coherente de las mujeres que estén posicionadas en altos cargos. Los altos cargos, diríamos, de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, que son las altas cortes en nuestro país, siguen teniendo una gran influencia, diríamos, de una mirada machista. Está conformada por hombres. Por ejemplo, la composición actual del tribunal en el cual yo todavía me desempeño, son 7 magistrados y de los 7 una mujer. Y en la Corte Suprema también era la composición de 4 mujeres frente a 16 o 17 varones que existían o hombres en la Corte Suprema, ¿no? Entonces, esa lógica no es coherente con el número de profesionales que salen de las universidades. Y ahí agregaríamos pues la idea del profesionalismo, de la meritocracia, que pudieran las mujeres estar aptas para desempeñar esos cargos. Y la idea es que sí, más bien son las mujeres las que mejores calificaciones, mejor dedicación, mejor empeño muestran en el ejercicio profesional, pero hasta determinada instancia en la organización. Porque luego las cabezas de dirección o los puestos de ejercicio de poder no son aún copadas por ellas. Ahora, ¿hay algún diseño normativo? ¿Hay algún diseño constitucional? Lamentablemente en nuestro país no lo hay. Hay una movilización y una conciencia social por cambiar esto y empoderar a las mujeres para que exista por lo menos, aunque no hay un marco jurídico, pero por lo menos sí una voluntad política de empoderar y componer por lo menos los estamentos judiciales de altos cargos. Diría que no. Y digo a la luz del comportamiento de quien lidera por lo menos el gobierno de nuestro país, ¿no? Ponía el ejemplo, 19 ministerios, solamente 3 mujeres, 2, 3, ¿no? En cada composición que hace, ¿no? Actualmente creo que son 3 o 4. Bueno, entonces considero que no hay una voluntad política. Entonces, frente a una ausencia de normatividad, frente a una ausencia de un liderazgo por parte de quien lleva el gobierno del país, pues nos queda la esperanza que ese liderazgo provenga de las mismas organizaciones, de las mismas mujeres, ¿no? Que en el cargo donde estén asumamos y sumamos, ¿no? Promoviendo, visibilizando, poniendo énfasis en estos vacíos y poniendo en agenda lo que tenemos que impulsar para seguir desarrollando el camino de las mujeres. Ya lo habían dicho acá en el evento, lo dijo la jueza de Ecuador, Salazar Marín, ¿no? Los derechos no nos han venido y entregado de una manera gratis, lo hemos conquistado, fruto de la lucha posiblemente también de nuestras abuelas que han colaborado en ello, y al final todavía eso es insuficiente para lograr construir pues un país con igualdad de oportunidades, paridad, profesionalismo, trato igualitario. Muchas gracias, doctora Ledesma. Yo quisiera también hacerle un poco esta pregunta a la magistrada Salazar Marín, a la jueza, pero en relación con esto, porque ella mencionaba la importancia del concurso de méritos y cómo, digamos, esos concursos de méritos favorecen la paridad. Esto es un dato que se ha encontrado en muchos países del mundo y es que entre más transparente, más abierta la convocatoria, más importancia para el mérito, pues más paritario va a ser. De hecho, hay estudios que muestran en la rama judicial en Francia, la mayoría de los funcionarios son mujeres. Pero claro, aquí también lo señalaba la magistrada Salazar Marín,
el obstáculo para el ascenso por mérito en el caso de las mujeres puede estar muy relacionado con la división sexual del trabajo. Y entonces ahí me parecería interesante si pudiera profundizar en esos obstáculos que puede representar la maternidad en esas carreras de las mujeres, pero le quisiera preguntar algo para complementar. Pues por una parte, la Corte Constitucional ecuatoriana ha sido muy importante en desarrollar esta idea del derecho al cuidado, que tal vez usted podría mencionar un poco, y cómo desde la Corte están tratando de modificar esta idea de la división sexual del trabajo. Y tal vez usted quisiera también explicar un poco, pues parte de lo que me pasó a mí en las veces que he estado compitiendo para este cargo en Colombia, que es un cargo por elección y con competencia política, no de méritos, es que, digamos, directamente me decían, si usted tiene hijos, tal vez este no es un cargo que usted quiera asumir, lo que me hizo pensar que las otras mujeres debía ser que no los tenían, y que entonces nos estaban haciendo una separación entre las mujeres con hijos y las mujeres sin hijos, en esta competencia para acceder a ese cargo. No sé si esto también ha sido parte de su experiencia, doctora Salazar, si quisiera contarnos al respecto. Muchos temas para analizar. Sobre esta pregunta general que hacía la profesora Jaramillo sobre cuánto pesa el diseño institucional o el desarrollo jurídico versus la voluntad política, a mí me parece que pesa mucho justamente para que no dependamos de la voluntad política. Es decir, el movimiento de mujeres acá en Ecuador, yo creo que no ha descuidado el ponerle presión a los hombres que generalmente están en cargos de autoridad, para que se reconozca la importancia de que haya mujeres en cargos de autoridad también, pero esto nunca ha sido suficiente y por eso le han apostado más a el derecho como herramienta de transformación, específicamente a las normas constitucionales por todos los procesos constituyentes que hemos tenido, y ha dado resultado. No ha sido un proceso fácil, ha habido una lucha que yo reconozco atrás, pero sí ha dado resultado las normas de paridad, las normas sobre concurso de mérito, y esto que ya me mencionaré un poquito más adelante, que es el reconocimiento de el derecho al cuidado, que también está en nuestra Constitución. Sí creo, obviamente, que el trabajo del movimiento de mujeres no puede quedarse solo en lo legislativo, en lo normativo, porque, insisto, los problemas no están ahí, los problemas siguen siendo estructurales y están además muy arraigados en nuestra sociedad, y ya que la profesora Jaramillo pues ha sido quizás un poco infidente en contarnos cómo se ha sentido ella en estos procesos, pues yo también puedo, compartir un poco más mi experiencia profesional en estos años en los que yo he sido jueza, un poquito más de 3 años, también he experimentado todo tipo de prejuicios de género, tanto cuando interactúo con ciudadanos en audiencias, por ejemplo, como ya con el personal de la propia Corte. Y esto nos va a seguir pasando mientras no cambiemos como esa estructura mental patriarcal que gobierna también nuestros países. A mí, por ejemplo, no han faltado personas que pregunten dónde está el doctor, porque lo que se espera es que sea un juez, tiene que ser hombre y tiene que ser mayor, tener canas y todas esas cosas. Y yo no cumplo el estereotipo de lo que muchos ciudadanos esperan que sea un juez, ¿no es cierto? Y claro, una vez que a veces ya se informan y ya como que digieren que de repente ella es la jueza, igual pasa que siempre te llaman, por ejemplo, por diminutivos, ¿no? No pueden evitarlos, como doctorita, niña, o sea, no pueden tratarte con el mismo respeto con el que se refieren a mis colegas hombres. Eso sigue pasando todo el tiempo. Luego, hay expresiones ofensivas sobre el género femenino, actitudes condescendientes, las interrupciones, los gritos, incluso a veces la desvalorización, el humor sexista, los comentarios sobre la apariencia física, sobre la vestimenta, comentarios sobre si es que estás abandonando tus responsabilidades familiares,
estas afirmaciones que nunca se hacen respecto de nuestros pares jueces hombres, esos son asuntos de todos los días, eso nos sigue pasando todos los días, incluso en el pleno de una corte constitucional, eso pasa todavía. Como juezas, igual se nos cuestiona, igual que en otras profesiones, se nos cuestiona constantemente si estamos a la altura del cargo, si estamos abandonando los hijos, si somos muy jóvenes, si nuestros hijos son muy pequeños. Es decir, siempre se espera que las mujeres trabajemos como si no tuviéramos hijos y que cuidemos de los hijos como si no tuviéramos trabajo. Y se espera además que seamos dóciles, que estemos siempre sonreídas, agradables. Eso no les exigen a los hombres. Y claro, cuando una mujer llega a un puesto de toma de decisiones, es como si la sociedad patriarcal siempre presume que no llegó a ese puesto por su mérito, por más que haya sido un concurso de méritos transparente y demás, sino algo más, ¿no? No merece estar ahí. ¿Qué habrá hecho? Veamos. Esas cosas siguen muy presentes y creo que es contra eso, contra lo que debemos luchar. Ahí está el verdadero cambio. Estos desarrollos legislativos o jurisprudenciales ayudan, abren camino, digamos, son un empujoncito muy importante, pero el verdadero cambio tiene que darse, digamos, en la sociedad. Ojo, menciono todo esto no como queja, digamos, ¿no? Yo creo que yo he estado siempre rodeada de privilegios y claro, me imagino que algunos de ustedes ahorita se preguntan cómo puede esta mujer que a los 40 años ya era vicepresidenta de la más alta corte de su país quejarse si en ese mismo país cada 72 horas hay un femicidio y digamos las mujeres experimentan formas muy extremas de violencia. No me estoy quejando, pero sí creo que es importante visibilizar esto porque esas formas más extremas de violencia tienen el mismo origen que estas formas un poco más sutiles de discriminación que están presentes en todas partes, incluso en el seno de la más alta Corte de Justicia Constitucional del mundo. Y yo sí creo que debemos reconocer que esos prejuicios y estos estereotipos de género y que muchas veces tienen que ver con la maternidad, están presentes en el Poder Judicial como están presentes en toda la sociedad. Aquí llego ya a la pregunta que me hacía la profesora Jaramillo sobre el tema del derecho al cuidado. Ahí también hubo una lucha muy importante del movimiento de mujeres porque se reconozca constitucionalmente que el derecho al cuidado que realizamos desproporcionadamente las mujeres, sea el cuidado de los hijos, sea el cuidado de los adultos mayores, sea el cuidado que lo realizamos como profesión, por ejemplo, mayoritariamente las enfermeras son mujeres, cosas así, ¿no? Este trabajo de cuidado. Pero el trabajo de cuidado, sobre todo que se desarrolla al interior de los hogares, que sea reconocido como una forma de producción. Y así fue reconocido en nuestra Constitución. Eso ayudó mucho, pero obviamente no es suficiente. La gente no es que reconoce que una mujer que se queda en la casa cuidando de los hijos o de los adultos mayores está contribuyendo al trabajo de producción que hace la sociedad en general. Esta mentalidad no ha cambiado. Pero sí este reconocimiento constitucional nos ha permitido desarrollar jurisprudencialmente el derecho al cuidado y, por ejemplo, en una sentencia de la Corte Constitucional ya lograr ordenar cosas muy específicas como, por ejemplo, el tema de los espacios laborales y cómo los espacios laborales deben ajustarse a la idea de que las mujeres que escogemos ser madre tenemos muchas veces que atender una cita médica porque estamos en maternidad o el tema de la lactancia. La Corte Constitucional del Ecuador, por ejemplo, nosotros inauguramos el lactario recién deben ser 2 meses, no más que eso, y fue puesto con plata del bolsillo de los jueces y juezas, porque digamos no es algo que institucionalmente esté ahí o que el Estado realmente lo haya incorporado. Por más que esté en la norma, por más que esté en la jurisprudencia, hace falta un trabajo de otra parte para que tengamos estos pequeños espacios que nos permiten a las mujeres ejercer la profesión en condiciones de igualdad. Entonces hace falta mucho más que estos desarrollos normativos o jurisprudenciales, pero sí creo que estamos en buen camino. Muy bien, muchas gracias. Habían hecho más temprano unas preguntas sobre la posibilidad de introducir acciones afirmativas, incluso para nombramientos en las altas cortes,
y había unas preocupaciones, yo diría, genuinas sobre cómo este tipo de cupos podría tal vez distorsionar los mecanismos democráticos que están instalados. No sé si las magistradas quisieran ahondar un poco de esto, sobre cómo ven ese uso de acciones afirmativas para lograr el propósito, porque la ministra Esquivel nos decía, por ejemplo, que en México se había usado en otros niveles de la carrera judicial, pero no para la Suprema Corte, ¿no? Como que ahí hay una diferencia que es importante tener en cuenta. No sé si ustedes quisieran señalar o tienen alguna reflexión al respecto en esta materia. Bueno, yo voy a poner énfasis que más allá del tema de la paridad y la meritocracia, la idea no es que una mujer pueda llegar, ¿no? Puede tal vez estar un hombre sentado en un lugar de una mujer, pero que tenga un enfoque de género, libre de los estereotipos y libre de toda esta cultura machista que acompaña, inclusive hasta en las decisiones judiciales. Por ejemplo, lamentablemente en nuestro país, el año pasado, una corte absolvió, una sala superior absolvió a un violador bajo conceptos de que la joven tenía una truza o una ropa interior de determinado color, que era el indicio que ella estaba predispuesta a tener relaciones sexuales, y por eso el tema de la violación fue un asunto natural y que no había un tema de abuso sexual en esa conducta. Llama la atención que esta decisión fue tomada por tres jueces, y uno de ellos era una mujer, ¿no? Entonces, y eso me llevaba a la reflexión que no necesariamente el estar ubicada una mujer en una posición que encumbra, por lo menos una posición de definición del ejercicio, diríamos, del poder como juez, en el caso que le toca, puede ser también una especie de garantía que realmente acompaña su posicionamiento a un enfoque de género. Y ese es el tema también que agrego a este comentario, ¿no? Llegar, pero sí con una mentalidad transformadora, con una mentalidad que realmente empodere estas ideas del enfoque de género a fin de construir desde la acción en el que una persona se ubica, ¿no? Modelos de tratos no estigmatizantes, de modelos de tratos que hagan que por lo menos tengamos unas posiciones, diríamos, más igualitarias y más democráticas en la mirada de las cosas que tengamos que tratar o de definir. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, doctora Ledesma. Importante punto el de el enfoque de género y cómo el enfoque de género, digamos, no es tampoco parte solamente del trabajo de las mujeres, sino que debería ser el trabajo tanto de hombres como mujeres. Quisiera escuchar a la doctora Salazar también, que aquí ya tiene su micrófono listo. Y yo también escuché a la ministra Esquivel sobre este tema de estos concursos específicos que ella mencionó, que se abrían, por ejemplo, solo para mujeres y demás, y me pareció que sería una experiencia muy interesante de analizar y de estudiar. En particular en Ecuador, por ejemplo, eso no se ha dado, no se ha entendido el tema de como un cupo, como un sillón reservado para las mujeres. Eso no es tanto así. Lo que ha ocurrido es este tema de que la Constitución dice debe procurarse o debe propenderse a la paridad. Eso obliga a que por lo menos en las ternas para los distintos cargos de autoridad, no solo en la justicia, se incluya a las mujeres, y luego las mujeres han llegado, digamos, por mérito propio y han demostrado de muchísimas formas, insisto, no solo en Poder Judicial, estoy hablando también como Fiscalía, Asamblea, en muchos otros cargos, han demostrado que tienen toda la capacidad para estar en esos cargos. Entonces, por supuesto, este tipo de normas siempre aceleran la igualdad
formal y son muy importantes. Pero no creo que sea necesario o indispensable que tengamos un sistema de cupos, porque ya lo decía la profesora Jaramillo, en Colombia, por ejemplo, incluso sin normas de paridad, también se ha logrado llegar hasta allá. Digamos, hay muchas formas de llegar hasta allá. Lo importante es que sepamos que este es un derecho de las mujeres, tenemos que estar en donde se toman las decisiones, tenemos que estar las mujeres, y quienes llegamos, pues tenemos siempre la responsabilidad de asegurar que eso se mantenga también y de utilizar estos espacios también para seguir desarrollando, seguir de alguna forma promoviendo los derechos de las mujeres y promoviendo que la cultura patriarcal entienda la importancia de la representación de las mujeres independientemente de su ideología. Bueno, muchas gracias. Creo que aquí hay una pregunta que yo voy a interpretar un poco de esta manera y es cómo lograr la paridad de género si prima la calidad profesional en el desarrollo social, que yo imagino que a lo que están apuntando un poco es que dado que las carreras de las mujeres y de los hombres son tan diferentes, un punto que ya habíamos abordado un poco, una meritocracia pura pues siempre va a estar sesgada en contra de las mujeres, ¿no? Pero entonces yo quisiera tomar esa pregunta y devolvernos a este otro punto, y es si hay algo que podríamos estar haciendo en las universidades para fortalecer esas oportunidades que las mujeres pueden tener en su mundo laboral y en el acceso a los altos cargos dentro de la rama judicial. Hay un sentido en el que, por lo que ustedes han venido diciendo, las universidades han hecho mucho en darles herramientas a las mujeres para el éxito profesional, ¿no? Y sobre todo en el campo del derecho. Pero creo que se podría preguntar si las universidades sí están haciendo, o cuál es el paso que nos faltaría para que otras barreras que las mujeres pueden enfrentar en su vida profesional sean barreras para las que también les damos herramientas. No sé si estoy siendo clara. Parece que, digamos, en los términos profesionales técnicos, las mujeres tienen todas las herramientas, pero hay otras herramientas que les están haciendo falta para ese éxito profesional. ¿Hay algo que las universidades podríamos hacer en ese campo o no? Y lo digo desde mi posición de profesora y como alguien que está interesada en pensar cómo las universidades pueden contribuir a esto. Maestra Ledesma. Sí. Pienso que la universidad hace una buena labor en la formación académica de las alumnas, y la experiencia que he visto es que inclusive las mujeres abogadas, estudiantes y aún profesoras profesionales, son más dedicadas, ¿no? Diríamos académicamente inclusive más cultivadas o más formadas. Sin embargo, no hay una correspondencia entre esta formación y este cultivo en el profesionalismo con la ubicación en el mercado laboral y sobre todo en puestos de alta expectativa o de gran ejercicio de poder. Entonces, más bien puede haber mucho mérito, pero no hay posibilidades de ubicarse en esos puestos claves. Y acá entonces podríamos ensayar algunas variables, ¿no? Variables que están asociadas más bien ya al reparo, ¿no? De la cultura, diríamos, patriarcal, de asociar a la mujer para cumplir roles mayormente, como todos sabemos, algo privado, domésticos. Entonces, un poco que irrumpa en un escenario de un ámbito público, donde siempre ha tenido la hegemonía del hombre que ha ejercido ese poder. Entonces hay una especie, diría, de reparo, de compartir ese espacio con una nueva visitante, que en este caso es una mujer, muchas veces más joven, y aún así hasta mejor preparado. Entonces, eso ya son, diríamos, los prejuicios sociales que están asociados a una cultura patriarcal. Entonces, para vencer este tema de una capacidad profesional y un rechazo por algunas estigmaciones o cosas sociales que pueda tener en el imaginario,
el tema de permitir un concurso con paridad a fin de dividir los cargos y asumamos en el mismo número la participación de hombre y mujer es un mecanismo que permite precisamente romper esta barrera y acelerar la presencia de la mujer en estos ámbitos laborales. Sin la paridad, la dejaríamos a la mujer solas con su profesionalismo, todo su talento que quiera, pero no estás para acá, para el ámbito público. Precisamente la paridad hace destrabar y hace colocarle, ¿no?, por lo menos en iguales de posibilidades de número para competir. Dicho por decir, yo digo, en el Tribunal Constitucional puede haber 6 plazas, 3 plazas para que compitan las mujeres, 3 plazas para que compitan los hombres, los mejores, ¿no?, dentro de esas 3 plazas. Pero la lógica acá no se reparte así, las 6 plazas para todos, hombres o mujeres, y bueno, pues siempre la hegemonía machista y más del hombre siempre va a estar presente en número y en otras variables más que acompañan ahí para desplazar el poco protagonismo que todavía tienen las mujeres. Entonces, terminaría yo diciendo que creo yo mucho en el profesionalismo de las mujeres, pero lamentablemente le tendría que asociar ahí todas las variables propias de la cultura patriarcal para evitar su ingreso, y precisamente la paridad y la posibilidad y la obligación de estos concursos de paridad permiten, pues, le digo, visibilizar de manera acelerada y empoderarlas y ubicarlas también en un ámbito laboral casi en el mismo número de un varón, pero siempre privilegiando la meritocracia. Muchas gracias, doctora Ledesma. Nos quedan unos minutos. Aquí en el chat han estado señalando algunas cosas, como de cómo la meritocracia se opone a la idea de paridad de género. Yo creo que la doctora Ledesma pues ha dado algunas claves sobre por qué esto no es así, al igual que la doctora Salazar. Y también una excelente idea de la abogada Yanina Sánchez sobre cómo las facultades de Derecho podrían enseñar más enfoque de género, tener más contenidos de género, y que esto pues iría hacia ese cambio sistémico del que estamos hablando. Pero quiero darle entonces la palabra a la doctora Salazar para terminar. Yo creo que ya lo ha dicho casi todo la magistrada María Elena Ledesma. Y insisto mucho en el tema del enfoque de género y las herramientas, digamos, para realmente poder utilizar la categoría de género cuando uno analiza casos. Es un aporte importantísimo de las universidades. Y luego, digamos, desde la academia en general, más allá de la formación, yo creo que a través de la investigación también se puede, yo creo que aportar mucho. Por ejemplo, investigaciones sobre este tema que yo mencionaba hace un momento, de cómo los concursos de méritos de oposición, si bien han sido una herramienta fundamental para avanzar en esta paridad, también tienen muchas veces estas variables que no tienen puestas las lentes de género, y entonces las variables con las que se mide a hombres y mujeres por igual en el concurso muchas veces no toman en cuenta las situaciones particulares que nos afectan a las mujeres en nuestra carrera, particularmente por el tema de la maternidad, o estudios sobre cómo igualar o no igualar los permisos de maternidad y de paternidad, por ejemplo. Ahí también yo he leído estudios muy interesantes de otros países que demuestran que en países donde se han aumentado el permiso de paternidad, los hombres muchas veces en la academia, por ejemplo, en las universidades, los hombres utilizan este permiso para avanzar en su carrera, para publicar más, mientras que las mujeres, si es que les das permiso de maternidad, seguramente estarán enfocadas en el trabajo de cuidado, en la lactancia, y no necesariamente pues en poder producir más académicamente. Entonces, yo creo que a través de estudios e investigaciones ya empíricas que nos ayuden a entender cómo este tipo de normas favorecen o no favorecen, o cómo podemos mejorar los concursos de oposición y mérito para realmente llegar a una igualdad que no sea solo formal, sino material, creo que sería otro aporte más allá de la formación que pueden hacer las universidades. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo al Centro de Estudios Constitucionales del Perú por la invitación a moderar este evento, a las doctoras Ledesma, Esquivel y Salazar por su participación. Voy a darle la palabra a Mirta Ibáñez del centro para hacer el cierre.
Muy bien, muchísimas gracias por el pase, doctora Jaramillo. En nombre del Centro de Estudios Constitucionales agradecemos profundamente su participación en esta primera fecha del Foro Constitucional Regional, la presencia de las mujeres en los tribunales y cortes constitucionales de justicia, y les invitamos, claro que sí, a la jornada de mañana. Asistan por favor al panel Impacto Jurisprudencial de la presencia de las mujeres en los tribunales y cortes constitucionales de justicia, y el resto de actividades de esta semana constitucional en el marco del Día Internacional de la Mujer. Es momento de seguir trabajando por un país más justo y equitativo para todos y todas. Permiso.